La primera vez que lo conocí le dije: Padre, gracias por todo lo que hace, y usted verdaderamente huele a oveja, porque anda entre el rebaño. Entonces eso es algo muy hermoso, el mensaje que el Señor nos trae a través de él. Así es que hoy vamos a comenzar ya con lo que es el primer tema. No se van a dormir, ¿verdad que no? No, ok, acuérdense, denle un codazo a que se esté durmiendo, no, para que lo aliviane y después continúa con el sueño que tenía. Bueno, entonces el tema de esta mañana se llama Levántate y anda, proclamando los milagros de Dios. Así es que los milagros de Dios se proclaman, no se quedan para usted, que después le da el pacho espiritual, ¿verdad? Tenemos que compartirlos. Así es que, pues Padre, lo invitamos para que nos compartan el primer tema de esta mañana, tan temprano. Qué bonito, ¿no? Amanecer así. Y ¿sabe qué me gusta? Que todos vienen bien sonrientes. Eso quiere decir que durmieron bien sabroso. Así es que les voy a pedir que se pongan de pie para hacer la oración por el Padre. Y pues esta oración será para los dos temas de esta mañana. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu Hijo, que fue elegido desde el vientre de su madre para llevar el mensaje a todas las naciones. Úngelo con tu amor, llénalo de ti, María Santísima, protégelo, cuídalo, así como cuidabas a tu Hijo. Señor, que sus palabras sean canal de bendición y que nuestros corazones estén abiertos para recibirlo. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, hermana, pueden sentarse. Vamos a mirar el tema que hoy el Señor nos permite compartir, que es el tema de los milagros, ¿no? Vamos entonces a profundizar un poco en los Hechos de los Apóstoles. Puedes buscar Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, versículo 1 y siguientes. ¿Tiene la palabra de Dios? Si no la tiene, ahí la vende. La puede conseguir de una vez, para que vayamos siguiendo el relato, o vayamos continuando con este relato y podamos entonces compartir de esta palabra. Muy bien, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Levántate y anda proclamando los milagros de Dios. Eso es lo que vamos a tocar en este primer tema de la mañana. Levántate y anda proclamando los milagros de Dios. Amén. Amén. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1 y siguientes. Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Estaba allí un hombre tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Al ver a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro, fijando en él la mirada, juntamente con Juan, le dijo: míranos. Él les miraba con fijeza, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo el Nazareno, echa a andar. Y tomándole de la mano derecha, le levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y se puso en pie de un salto y andaba. Entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio cómo andaba y alababa a Dios. Al reconocer que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, se quedaron llenos de estupor y asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Alabamos al Señor. Nos encontramos ante una palabra de Dios en la que los apóstoles empiezan a caminar como enviados del Señor, a hacer las obras que Jesús les ha enviado a hacer.
después de la resurrección, ellos empiezan a caminar con esos signos proféticos. Pedro y Juan, dice el texto de la palabra, subían al templo a orar. Todo se da en ese clima de la oración. Y vamos a mirar algunos aspectos importantes dentro de esta lectura. Vamos a mirar 7 pasos importantes en esta lectura, donde vamos a profundizar un poco sobre el tema de los milagros y sobre el tema de la curación de este hombre tullido, que podemos ser cada uno de nosotros, porque el texto nos muestra que es un hombre, es un personaje sin nombre. Es decir, que el personaje sin nombre se atribuye que somos nosotros los que estamos paralizados y necesitamos nuevamente ese paso de Dios en nuestra vida, en nuestro camino. Levántate y anda proclamando los milagros de Dios. El primer aspecto que vamos a tocar dentro de este texto es que Pedro y Juan hacen a las 3 de la tarde la oración en el templo. Suben al templo a orar. Entonces los milagros siempre se dan en ese clímax de la oración. O sea, sin oración es imposible que el Señor realice los milagros, porque solamente se dan en ese encuentro con Dios. No es con un espíritu de curiosidad, sino con un espíritu de fe. Porque Pedro y Juan subían al templo y subían a hacer la oración de las 3 de la tarde, que es la hora nona. Tercia, sexta, nona. 9, 12, 3 de la tarde. Es a las 3 de la tarde cuando ellos suben a orar al templo. Y entonces la vida humana sin la oración es imposible, porque no se puede abrir a la existencia, al misterio de Dios. Entonces la vida sin oración es imposible, porque la vida necesita abrirse al misterio divino. Abrirse, la existencia necesita abrirse a ese misterio divino. Si no se abre ese misterio divino, queda privada de sentido y referencia. Ojo con esto. Queda privada la vida humana. O sea, no hay razones para vivir, no hay razones para seguir, si no hay una vida de conciencia de Dios en el camino. Es una vida vacía. Y por eso el hombre se prepara para acoger esa revelación divina y para entrar en esa comunión con Dios. ¿Qué es la oración? Decía el Papa Benedicto XVI. La oración es el lugar por excelencia de la gratuidad. La gratuidad del tender hacia el invisible, al inesperado, al inefable. Es una gracia que nosotros invocamos y un don aquel al cual nos dirigimos. Ojo, que en el tema de la oración nosotros nos abrimos entonces al misterio, una gracia que invocamos a través de la oración y un don de aquel al que nosotros nos dirigimos, que es el Señor. Esa es la definición de la oración según el Papa Benedicto XVI. Es un encuentro de gratuidad. Claro, Dios no necesita nuestra alabanza. Los que nosotros la alabanza la necesitamos nosotros, porque ahí nos reconocemos como hijos de Dios. Las alabanzas que le hacemos a Dios no lo engrandecen, porque no deja de ser Dios. Dios siempre será Dios, ¿cierto? Pero si nosotros necesitamos alabar a Dios y reconocer la grandeza de Dios, y nosotros hemos reconocido también esa comunión, entramos en esa comunión con Dios. Entonces lo importante aquí es que Pedro y Juan entraban en esa experiencia de oración. Iban al monte a orar, tenían la conciencia de encontrarse con Él en esa experiencia de oración. Y los milagros se dan en ese oasis de oración. Cuando hablamos de los milagros en el Evangelio, son las curaciones, son las liberaciones, la resurrección, esos milagros de multiplicación de los panes. Esos son los milagros que se dan en el Nuevo Testamento, que hacen parte de todos estos tipos de milagros. Tanto curaciones como conversiones, resurrecciones, todo esto hace parte del paquete de los milagros. Y por eso hoy, estando en oración, viene un segundo momento importante. Pedro y Juan, ¿qué pasa? Se encuentran con un enfermo. ¿Que está dónde? ¿Dónde está ubicado ese enfermo? ¿Dónde está? En la puerta del templo, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba la puerta? La puerta se llamaba la puerta hermosa. Que el predicador del Papa le dice la puerta de la esperanza. Cuando se habla sobre la puerta hermosa, es la puerta de la esperanza.
¿Por qué? Porque los enfermos esperan recibir algo, ¿cierto? Es la puerta de la esperanza. Hoy se abre para nosotros la puerta de la esperanza. Yo siempre he dicho que los signos curativos de Dios siempre se dan en la experiencia de la fe, en una oración en fe, en una experiencia de esa esperanza, esperar en Él, solamente esperando en Él, en el tiempo de Dios y en ese clima del amor, porque Dios hará no para demostrar su poder, sino para demostrar cuánto nos ama. Entonces son las virtudes teologales que la iglesia profesa: la fe, la esperanza y la caridad. Entonces siempre siempre se involucran, se integran en esa experiencia del milagro. Allí la fe, la esperanza y la caridad. Entonces Pedro y Juan se encuentran con el enfermo. Nosotros nos encontramos enfermos, nos encontramos con nuestra propia enfermedad. Entonces, ¿qué es la enfermedad? Recordemos que ya hemos definido la enfermedad como un mal que nos priva de la libertad. Recordemos que la enfermedad entonces paraliza nuestra voluntad. Es importante mirar esto. Entonces la enfermedad aparece aquí entonces como un desafío para nuestra libertad humana. Y por eso es importante el tacto con los enfermos. Miremos Jesucristo. Jesús tocaba a los enfermos. El tacto con los enfermos, la cercanía con nuestra propia enfermedad, la cercanía, el sentirnos enfermos, sentir la necesidad del paso de Dios en nuestra vida, el sentir enfermo. Hay enfermedades que escapan de los cuadros clínicos, ¿cierto? Pero se siente el dolor, se siente la enfermedad, aunque científicamente no se ha comprobado, pero en el cuerpo adolece algo, ¿cierto? Duele algo. Entonces allí vemos que el ser humano tiene que enfrentar su enfermedad, tiene que asumir su enfermedad y hay que tocar a Cristo, tocarlo como lo tocó la mujer hemorroísa. El contacto que tuvo esta mujer samaritana con Cristo, un contacto, si no sea físico, pero es un contacto que transformó su vida, que renovó su vida. Esa mujer samaritana se sintió desvelada, amada por Cristo, y sintió esa transformación también en su vida. Jesucristo transforma. Por eso hay que encontrarnos con los enfermos. Pedro y Juan se encuentran con este enfermo en la puerta del templo llamada Hermosa, y esa es la puerta de la esperanza. Como servidores tenemos que dar esperanza. Me llama la atención cuando muchos de nosotros de pronto oramos por los enfermos y le decimos: no, Dios no te sanó porque te faltó la fe. Y de pronto cometemos errores muchas veces en nuestro ministerio de curación, porque la persona a lo mejor puede tener mucha fe, ¿cierto? Pero hacemos depender muchas veces el milagro solamente de la fe, y hay otros elementos importantes allí. Francis Magnud es uno de los que dice que no solamente es la fe, es el tiempo de Dios. O a lo mejor el instrumento debe ser otro y no tú. Dios quiere hacer la obra a través de otro instrumento, ¿cierto? O a lo mejor no hay un falso diagnóstico de lo que tú estás discerniendo como servidor, y a lo mejor no es la sanación física lo que Dios quiere, sino que Dios quiere purificar también a través de la enfermedad el corazón o la familia. A través de la enfermedad Dios pedagógicamente lo permite. ¿Para qué? Para que la familia reaccione y vuelva nuevamente su mirada a Dios, ¿cierto? O un diagnóstico en donde hay que trabajar primero el perdón de los pecados, o hay un odio en el corazón que todavía no se ha podido sanar, y hay que empezar a trabajar interiormente primero en la persona. Entonces muchas veces hacemos depender solamente la curación de la fe, y eso es peligroso, porque la persona puede tener mucha fe, pero también hay que mirar otros elementos importantes que hacen parte del proceso de sanación. Y a lo mejor la sanación para esa persona es un proceso en el que la persona va empezando un proceso de conocimiento a Cristo. No solamente es la curación del cuerpo, sino también la curación del alma. Dios quiere primero curar el alma, curar el corazón, curar las heridas de la persona, transformarla integralmente. Ese encuentro con el enfermo es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque se convierte en un desafío. Claro, hay que orar por los enfermos, pero también llevarlos a un conocimiento profundo de que el sufrimiento también Dios lo permite
para un beneficio, lo permite para que usted también pueda experimentar el vino de la cruz, para que usted también pueda experimentar cuánto sufrió el Señor por ti. Entonces, también el sufrimiento se vuelve entonces pedagógico en el camino de conversión de la persona. Cuánto quisiéramos que no hubiese sufrimiento, pero también el Señor nos permite degustar de ese sufrimiento para que reconozcamos y conozcamos cuánto Él sufrió por nosotros. Pero lo importante es que la enfermedad Dios la permite para algo, y eso es lo que hay que comprender y entender. No el por qué la enfermedad, sino para qué la enfermedad, para qué Dios ha permitido esta enfermedad en mi vida. Y claro, Dios, que tiene el poder para hacerlo, Él lo hace, pero pedagógicamente también Él permite que saboreemos ese sufrimiento redentor de Cristo, también lo saboreemos en nuestras propias luchas. Allí también entonces nos encontramos con nuestra realidad, con nuestra enfermedad, con nuestra situación, y ahí nos tenemos que tener esperanza. Nosotros tenemos que dar razón de nuestra esperanza, tenemos que llevar esperanza a las personas. Cuando muchas veces los médicos dan un diagnóstico tan frío y tan fuerte, que a menos no tienen como esa caridad para decirle a uno esa enfermedad es una enfermedad terminal, sino que lo dicen así como, uno queda como que impactado. Bueno, ellos tienen también su misión, pero lo bueno es encontrar un médico que desde la experiencia de Cristo también pues ore con el enfermo. Ellos tienen también el carisma de sanación por su vocación, por su llamado, ¿cierto? Pero nosotros no debemos dejar de orar también, y de orar cada día. Y yo he conocido de médicos que desde la experiencia carismática hacen un buen trabajo también, ¿cierto? Sanando las heridas, llevándolas a una experiencia de oración profunda también en Cristo, ¿cierto? Hay de todo en la viña del Señor. Pero lo importante es nosotros tener ese contacto con los enfermos, con la realidad, con la enfermedad, y saber que Cristo tiene una salida. Amén. Amén. ¿Cuántos enfermos nos hemos encontrado? Yo de mi ministerio me he encontrado con enfermos que yo digo, ay Señor, ¿y tú qué quieres a través de esta enfermedad? Y esa persona, ¿por qué no se cura? Y tantos años padeciendo esta situación, y uno se siente como impotente ante muchas realidades en las que uno dice, y bueno, ¿y qué pasa pues, Señor? Oramos por esta persona y nada, y miramos de un lado del otro y nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Bueno, ahí no podemos hacer nada, eso es voluntad de Dios. Ya uno no es Dios, si no fuera Dios, para saber qué es lo que pasa, pero es la voluntad de Dios, y también tenemos que aprender a descubrir cuál es la voluntad de Dios, lo agradable a Dios. Entonces hay cosas en las que uno se siente impotente como ser humano y como sacerdote, pero allí en el mar de la misericordia de Dios hay que abandonar a esa persona en el mar de la misericordia de Dios, para que Dios haga su obra en su tiempo, en su momento. La pedagogía de Dios es perfecta, y Dios tiene su tiempo perfecto para cada uno, y Dios no va a dar una carga que sea superior a nuestras fuerzas. Amén. Amén. Y eres una persona que te da su lado, hermana, Dios no te va a dar una carga que no sea superior a tus fuerzas. Dios no te va a dar una carga que no sea superior a tus, nunca va a ser superior a tus fuerzas. Las cargas que vas a tener la fuerza que viene de Dios para soportar tus luchas, tus cargas, tus cadenas, tus dolencias. Segundo, encontrarse con los enfermos. Nos encontramos con nuestra propia enfermedad, lo que adolecemos. Tercer momento, aquí empieza entonces el tema de este hombre. Al ver a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Les pidió una limosna. Pedro, fijándole en la mirada juntamente con Juan, le dijo, míranos. Él les miraba con fijeza, esperando recibir algo de ellos. ¿Qué es lo que tú esperas recibir de Dios? O sea, estamos ahí como ese hombre a la entrada del templo, de la puerta llamada Hermosa, esperando recibir algo. ¿Qué esperaba recibir ese hombre? Una limosna. Una limosna.
A eso le habían enseñado todavía. Estaba estigmatizado. Es lo único que podía hacer ese hombre por su parálisis, tullido. ¿Qué más? Es lo que le habían enseñado a hacer. No había otra posibilidad. Estaba allí. Y entonces él espera recibir una limosna. ¿Qué esperamos recibir nosotros? O sea, nosotros no mendigamos el amor. Nosotros no esperamos migajas. Nosotros nos quedamos con el paquete completo. Nosotros esperamos las bendiciones de Dios. Nosotros esperamos la grandeza de un Dios que es amor. No nos conformamos con lo mínimo. No nos podemos conformar con lo mínimo. Tenemos que ahondar mucho más. Tenemos que ambicionar mucho más. ¿Cierto? No nos quedamos con una experiencia de lo mínimo. No. Tenemos que ir mucho más. Ese hombre esperaba recibir una limosna. Nosotros, ¿qué esperamos recibir? Y entonces allí tenemos que ampliar el horizonte. ¿Qué es lo que estamos pidiendo a Dios? Aún más aún, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Muchas veces San Agustín y Santo Tomás eran los que hablaban mucho sobre el tema que a veces nosotros pedimos cosas innecesarias a Dios. O sea, hasta uno en la oración uno se va dando cuenta y uno dice, bueno, ¿yo por qué estoy pidiendo esto? Hasta cosas innecesarias uno va pidiendo a Dios. O sea, ¿qué es lo que verdaderamente hay que pedirle a Dios? Este hombre espera recibir algo, una limosna. ¿Tú qué esperas recibir de Dios? ¿Qué esperas recibir de Dios? Entonces uno dirá, no, yo quiero más santidad, conversión para mi hogar, el carro del año. No sé qué le estás pidiendo a Dios. Pero hay cosas según el corazón de Dios, según la voluntad de Dios. O sea, ¿qué es lo que le estás pidiendo a Él? Y yo diría que ese deseo de ser realizados, o sea, es lo que más podemos pedirle a Dios. El de no ser frustrados, sino el deseo de ser realizados, de podernos realizar plenamente cada uno de nosotros. Y nuestra realización solamente está en su presencia. No hay otra. No hay otra petición sino esa, poder sentirnos realizados, no frustrados ni fracasados en nuestra misión, sino ser felices. Amén. Ser felices. Y la felicidad no la da Dios, la felicidad la da Dios. Lo que tenemos en el mundo, pues bueno, las cosas que uno va consiguiendo, va labrando en el mundo, pues son títulos y cosas humanas. Bueno, con eso pues el Señor también nos permite saborear y disfrutar de esas conquistas humanas. Pero hay una conquista que es la conquista de eternidad, que es la conquista en Dios. ¿Qué es eso? O sea, este hombre está pidiendo una limosna, listo, porque es lo que puede realizar. Está impedido, es impotente para realizar otras cosas, es lo que sabe hacer. Pero nosotros tenemos que trascender mucho más. ¿Qué estamos pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a Él? ¿Cosas muy superficiales, pasajeras? ¿O estamos pidiendo verdaderamente cosas de peso que valen la pena? ¿Cuál es nuestra petición a Dios? Ahí tenemos que empezar a purificar muchas cosas que algunos otros estamos pidiendo que son innecesarias y que, o sea, Dios es providente, hermano, hermana. Dios provee las obras de nuestras manos. Dios es un Dios providente, y por eso, como Dios providente, nos sustenta. Él, que es generoso, se desborda en generosidad, nos sustenta y nos sostiene. Claro, pero necesita muchas veces que nuestra petición sea una petición clara. Porque es que, bueno, Señor, lo que tú quieras, mira a ver, Señor. No tenemos que tener nuestro clamor. Tiene que ser un clamor, ¿cierto? Claro. Es decir, hay que decirle a Dios las cosas. Hay que hablarle con claridad a Dios. Esta es mi necesidad, esta es mi situación, Señor. Que el Señor, Él quiere escucharlo de nuestros labios. Él quiere escuchar esa intención, ese clamor, esa petición que hay en nosotros. Este hombre pidió una limosna, hizo su petición y pidió la limosna. Pero Pedro y Juan, como dice el texto de la palabra, seguimos el texto, cuarto momento, le dijeron: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazareno, echa a andar. O sea, ese hombre se sintió desarmado
con la actitud de Pedro y Juan. O sea, en ningún momento ese hombre esperaba que Pedro y Juan, en el nombre de Jesucristo, devolvieran la salud. Él esperaba una limosna. Él esperaba algo para poder comer, para poder subsistir, para poder sobrevivir. Pero Pedro y Juan, en el nombre de Jesucristo, desbordan esa petición, van más allá de esa petición que ese hombre tiene, ¿cierto? Y miren, y es la autoridad con la que ellos hablan. En el nombre de Jesucristo, echa a andar. Ese tema ya lo hemos venido tocando, y es que a la enfermedad hay que ordenarle que se vaya. Hay muchos testimonios que podríamos hablar sobre este tema de ordenar a la enfermedad que se vaya. Yo recuerdo un testimonio de un hombre en La Ceja, Antioquia, en una misa de una misa normal, pero con oración para los enfermos. Todas las misas son de sanación, y estábamos en una misa dominical de mucha alabanza, y había un hombre que tenía un cáncer en su cabeza, en el cuero cabelludo. Era un cáncer en el cuero cabelludo. Tenían que hacerle una cirugía muy delicada. Y ese hombre empezó a caminar en el Señor pidiéndole a Dios esa situación. Y bueno, estábamos orando por él. Empezamos la oración por él. Y un día determinado, un domingo, como a los 15 días o al mes, no recuerdo el momento, pero como un mes creo yo, en la oración que se hizo, yo sentí que ese hombre estaba siendo curado en ese lugar. Yo sentí, no sabía si estaba ahí en el lugar, que él iba a la misa los domingos, pero no sé si estaba en el lugar. Pero en la oración yo sentí que una voz interior, una moción del Espíritu que me decía: este hombre que sufría de ese cáncer en el cuero cabelludo ha sido curado. Sentí esa moción del Espíritu, y entonces proclamé esas palabras. Y al final, pues claro, el hombre había sentido un fuego tremendo en su cabeza, se había desgarrado interiormente en esa Eucaristía. Bueno, a los días se fue a la cita médica para ver cómo iban a hacer el procedimiento de la cirugía para ese cáncer, y efectivamente el cáncer había desaparecido. Ese hombre había sido curado por el Señor. Y ese hombre empezó a caminar con el Señor. No lo volví a ver pues por allá por La Ceja, pero empezó a caminar con el Señor. Seguro se fue para otro lugar a sus trabajos, pero ese hombre daba gloria a Dios del milagro que Dios había hecho en su vida. Es eso, es cuando el paso de Dios se da por nuestras vidas, y uno la tiene clara, con convicción, con autoridad, porque Jesús ha vencido la muerte, ha vencido la enfermedad, ¿cierto? Eso es lo que hace el Señor. Y nosotros tenemos que ir aprendiendo también, como Pedro y Juan: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar. O sea, la petición de ese hombre es desbordada por la experiencia de fe, por la experiencia de Dios. Cuando hay mucha gente con tanta necesidad en material, otro tipo de necesidades, la oración es un recurso valioso, es un recurso importante. ¿Por qué? Porque la oración sensibiliza, porque la oración transforma, porque la oración sana, ¿cierto? Porque la oración alimenta, nutre interiormente al ser humano. Entonces miren cómo es ordenar con autoridad, la autoridad que nos viene de Dios. ¿Cómo nos viene la autoridad de Dios? Claro, por el bautismo tenemos la autoridad como profetas. Ahí viene la autoridad. Si usted es casado, por el matrimonio. Si usted es consagrado, por el sacerdocio. Pero como hijos de Dios, todos, por ser bautizados, tenemos esa unción para ordenar a la autoridad que se vaya. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, echa a andar. Ordenar con autoridad a la enfermedad. Muy bien. Viene otro momento importante. El quinto momento. Sigue el texto de la palabra. Y tomándole de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie
y andaba. Ojo con esto. Tocar al enfermo. Tocarlo. Uno dirá, no, padre, si aquí no se permite la imposición de las manos. Es que no estamos imponiendo las manos para transmitir un poder. Y eso hay que tenerlo claro. Las diócesis tendrán sus recomendaciones, ¿cierto? Pero el gesto de la imposición de las manos, nosotros lo hacemos, es un signo de solidaridad. Tocar al enfermo, abrazarlo, tocarlo, no es exactamente imponer manos, ¿cierto? Es un signo de solidaridad, de cercanía, ¿cierto? Más que un gesto de transmisión de poder que se hace en la vida sacramental, es un gesto de solidaridad y de cercanía con el enfermo. Y aquí el texto de la palabra dice, lo toman de la mano derecha, lo levantan y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba. Eso es lo que dice el texto de la palabra. Miren qué interesante la vida de comunidad por eso. Porque cuando uno está débil, los hermanos que están fuertes lo levantan y lo sostienen, ¿cierto? Por la fe de otros también yo soy beneficiado por la fe de los hermanos. Por eso la vida de comunidad es interesante y es importante, porque por la fe de otros yo soy débil y frágil y mi fe entonces me voy fortaleciendo por la fe de otros, por el conocimiento de otros, por la experiencia de los otros, me voy fortaleciendo y voy aprendiendo más de Dios. Así también vamos creciendo más en comunidad. Tocar al enfermo. La actividad médico-sanitaria es un instrumento ministerial del amor efusivo de Dios por el hombre sufriente. Somos instrumentos ministeriales de Dios cuando transmitimos ese amor efusivo de Dios por el hombre. Por el hombre. Tocar al enfermo, o sea, es amarlo, es sentir su dolor, es estar con él. Es ese rostro sufriente de Cristo, como diría el Papa Francisco. Es el rostro sufriente de Cristo. Por eso el cristiano es continua, para el cristiano es continuación actualizante de la caridad terapéutica de Cristo. Ojo, nosotros somos continuadores, cooperadores, prolongadores de esa caridad terapéutica de Cristo por el enfermo. Por el enfermo. Ojo, el cual Cristo pasó haciendo el bien y sanando a los enfermos. No son pocos los enfermos que se sanaron, fueron muchos. Quítale usted, decía el predicador del Papa, quítale usted los milagros al Evangelio. Queda muy recortado, porque fueron muchos los milagros, los signos proféticos, las conversiones, las sanaciones, las liberaciones, la resurrección, todo lo que Jesús hizo. Imagínense, es recortarle mucho a la palabra. Es un Cristo sin signos proféticos. No nos quedamos solamente con el Cristo histórico, ojo hermanos, porque eso es lo que muchas veces se da en la parte teológica. Nos quedamos con el Cristo histórico. Sí, el Cristo de la historia, el que actuó hace 2000 años, el que hizo los milagros en ese tiempo, ¿no? ¿Y dónde está el Cristo de la fe? O sea, una cosa es el Cristo histórico, que es importante estudiarlo y aprenderlo y vivirlo y experimentarlo. ¿Y dónde está el Cristo de la fe? El Cristo que se hace presente en el hoy. Claro, sí, en la Sagrada Eucaristía, Cristo se hace presente en el milagro de la Eucaristía. Ese es el Cristo de la fe. ¿Dónde está el Cristo de la fe? Y si está el Cristo de la fe, también entonces está el Cristo de la fe que actuó los signos proféticos y los milagros. Aquí le dio la curación a un tullido, porque los apóstoles no actuaban en nombre propio, actuaban en nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y echa a andar. No, si yo actuara en nombre propio no hago nada. Si yo ordenara en mi nombre, eso no vale. En el nombre de Jesucristo, lo que vale. Y eso es lo más importante. Y no sabemos el misterio espiritual que se esconde cuando uno empieza a trabajar o acompañar a los exorcistas en ese trabajo que se realiza, hermana, es una cosa de locos. Por eso yo no me atrevo a hacer exorcismos, porque es una cosa muy delicada. Eso es muy delicado, solamente para aquellos que el obispo delega, porque mi nombre no vale nada. Yo tengo que actuar en nombre de Cristo, y la delegación episcopal que da el obispo es actuar en nombre de la iglesia, y es la iglesia
de todas las tradiciones, de todas las épocas, esa cual en nombre de la iglesia, con ese poder de la iglesia que le ha dado Jesucristo. No es mi nombre no vale nada. Me llama la atención cuando muchos empiezan a hacer por ahí liberaciones y exorcismos, que es bien delicado porque esa contaminación es muy tremenda. Entonces es muy delicado. Ni me atrevo yo como sacerdote porque es delicado. Entonces es mejor ir analizando bien la cosa, en un discernimiento, que hay que hacerlo. Bueno, ahí me sale un poquito del tema, pero bueno, es importante que ustedes vayan descubriendo ese misterio espiritual que se esconde. Es un misterio que no se puede percibir, o sea, es un misterio grande, y es más el misterio de Dios. Entonces, aquí es importante tocar al enfermo, tocar el sufrimiento, sentir compasión por el hermano, tocar el rostro sufriente del hermano. El toque de Jesús, siempre Jesús quiere tocar al enfermo, y lo quiere tocar porque lo quiere sanar, lo quiere levantar. El Señor quiere levantarnos de nuestras enfermedades y dolencias. El sexto momento: este hombre alababa a Dios por el milagro que había sucedido en su vida. Y yo quiero aquí definir un poco el tema de los milagros. Definir un poco el tema de los milagros. Santo Tomás de Aquino habla sobre el tema de los milagros y los define como actos de poder. Actos de poder. Los milagros son actos de poder. Un poder sobrenatural, es un signo. Y vamos a tocar tres cosas importantes de los milagros. Primero, hay un aspecto que la iglesia habla, que es el aspecto ontológico, o sea, que es del ser. Lo ontológico es del ser. Vamos a explicar eso. Un aspecto ontológico, un aspecto psicológico y un aspecto intencional. Tres cosas definen el milagro: un aspecto ontológico, un aspecto psicológico y un aspecto intencional. La intención de Dios, ¿cuál es? Vamos a definir. El aspecto ontológico es que el milagro es una obra trascendente, es imposible a las criaturas, supone necesariamente una intervención especial de Dios. Es decir, que yo no puedo hacer un milagro, no tengo capacidad para hacer milagro. El milagro lo hace ¿quién? Dios. El aspecto ontológico, es decir, que supera el ser, que supera mi ser, o sea, que es divino, que es un don de Dios. El milagro los puede hacer solamente Dios. Claro que Dios lo hace a través de un instrumento, puede realizar el milagro. Por eso cuando hablamos de los carismas como operaciones, es porque le pertenecen a Dios. Cuando hablamos de los carismas, digámoslo así, ministeriales, es porque le pertenecen a Jesucristo. Y cuando hablamos de los carismas como servicio a los demás, porque pertenecen al Espíritu Santo, dador de los carismas. Una acción trinitaria. Pero aquí hablamos de algo taumatúrgico, de un milagro, y solamente estos milagros los puede hacer Dios a través de muchos medios, pero es una obra de Dios, es una obra trascendente que toca al ser, pero que no depende del ser, no depende de nosotros, es algo divino. El milagro es algo divino y trascendente. Ese es el aspecto ontológico del ser. Segundo, el aspecto psicológico es que el milagro es un hecho insólito. El prodigio provoca un asombro y admiración del hombre. ¿Claro? El aspecto psicológico, eso produce ¿qué? Una admiración. Produce una admiración, produce un asombro. Lo que Dios ha realizado debe producir en nosotros admiración y asombro. Eso es lo que el texto de la palabra decía al final, que toda la asamblea que estaba aquí admirada por el milagro de la curación de este hombre paralítico. Entonces el milagro debe producir ¿qué? Un asombro.
Claro, porque supera nuestra capacidad, supera nuestras fuerzas. Pero también ese milagro en el aspecto psicológico, pues entonces debe llevarnos siempre a que abrir la mentalidad a esa experiencia de los milagros. Abrir la mentalidad, ¿cierto? Abrir el chip, como decimos nosotros. Abrirnos a una experiencia nueva. Que el milagro se da. El milagro se da. Y el aspecto intencional. El milagro es un signo de Dios, que Dios dirige a los hombres para manifestarle su amor, para conducirlos al encuentro con Él. ¿Por qué Dios permite el milagro? ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Por qué Dios permite la enfermedad y por qué permite la curación? ¿Por qué permite el milagro? ¿Cuál es la intención de Dios? La intención de Dios es atraer a sus hijos nuevamente al seno del Padre. La intención de Dios es nuevamente que experimenten su amor. ¿Cuál es la intención de Dios a través de estos signos, de este milagro? Entonces por eso está el aspecto intencional. El aspecto ontológico, porque proviene de Dios. El hombre no tiene capacidad para hacer milagros. Proviene de Dios. Que el instrumento es el ser humano, pero proviene de Dios. Don de Dios. El aspecto psicológico, porque produce asombro y nos permite abrir el espectro para reconocer que los milagros existen, que Dios permite el milagro para algo importante. Y la intención, ¿cuál es la intención de Dios? A través del milagro, la conversión, el seguimiento al Señor, experimentar su amor, testificar. Porque es que cuando se dan los milagros en esta época en donde hay tanto racionalismo, en donde hay tanto secularismo, en donde Dios ha muerto, para muchos filósofos ateístas, Dios ha muerto. Entonces, cuando aparecen los milagros, cuando aparece esa teología de los milagros en esta realidad, entonces es un desafío para ese tipo de mentalidades. Dios haciendo milagros, sí, Dios hace milagros. Entonces es interesante ver esto, cómo Dios permite el milagro para algo en especial, para alguna razón fundamental. Dios tiene a través de ese signo profético, a través de eso que ha realizado en la Biblia. Hay muchos testimonios. Podría contar otro testimonio de curación. Hay muchos testimonios de curación que podría yo contar. Hay uno de los signos proféticos que me ha llamado mucho la atención, pues los milagros, que de pronto lo he contado aquí, pero me gustaría nuevamente recrearlo. Y fue de una mujer en estado de coma, una mujer hondureña, que era una gran servidora de la parroquia. Y esa mujer pues sufrió un coma durante una semana, en estado de coma. Y esa mujer pues, la hija me habló diciéndome: padre, mi mamá está en estado de coma, lleva una semana en estado de coma, yo necesito que oremos por ella, que le pidamos a Dios, que Dios haga ese milagro. Yo le dije: bueno, vamos a hacer una oracioncita por WhatsApp para que usted se la coloque al oído, para que cuando entre allá entres a cuidados intensivos, le coloques la oración al oído. Bueno, con mucha fe hice la oración y la familia orando por ella, en proceso de oración, una semana. Bueno, le colocaron al oído la oración y esa mujer empezó a tener ciertas reacciones. Primero sacó una lágrima y empezó a mover sus deditos, los deditos. A la semana la mujer estaba ya sana, había despertado del estado de coma al fin de semana. Entonces yo le pregunté a ella, yo fui hasta Honduras y le dije: bueno, ¿tú qué sentiste cuando escuchaste esa oración? Me dijo: esa era una voz con autoridad que me decía: despierta, despierta en el nombre de Jesús. Y entonces ella inmediatamente reaccionó, como que reaccionó interiormente y despertó del sueño. Y yo le preguntaba: ¿cómo te sientes? Me dijo: he vuelto a nacer, he vuelto a nacer. Es la nueva oportunidad que Dios me da para hacer las cosas bien, para disfrutar con la familia, para seguir a Dios. Entonces empezó, ¿cierto? Dios permite el milagro para algo en especial. En el caso de ella, claro, un nuevo nacimiento.
a la gracia, a la fe, a Dios. Por eso Dios permite los milagros para algo especial. ¿Por qué permitió la sanación de este hombre tullido? Para la admiración de todos los escribas y fariseos que estaban alrededor de estos hermanos del pueblo romano, del pueblo judío, que estaban allí y que vieron ese signo profético, como el poder, la vocación del discipulado, que es el poder que Dios había delegado a los apóstoles, ¿cierto? Se perpetuaba, se aseguraba, seguía, se prolongaba. Entonces la gente estaba admirada del milagro que se había realizado. Así como ese hombre tullido, nosotros también nos podemos encontrar en esa situación. Paso a paso, lo que hemos visto aquí en este tema de esta mañana. Levántate y anda proclamando los milagros de Dios. Levántate y anda proclamando los milagros de Dios. No nos podemos quedar en la parálisis. Servidores, no nos podemos quedar paralizados. Somos, claro, el milagro es Jesús. Y entonces proclamamos a Jesucristo. Proclamando a Jesucristo, estamos proclamando que el milagro de Dios está en medio de nosotros y que Él también realiza los milagros para acercarnos a Él, para acercarnos a la gracia. Y el milagro, claro, acrecienta la fe, nos lleva a admirar las obras de Dios. No nos quedamos con el hombre. Maldito el hombre que coloca su mirada en el hombre. Bendito el hombre que coloca su mirada en Dios. Amén. Entonces lo más importante es eso. Nos admiramos por las obras que Dios realiza en nuestras vidas. Para finalizar ese texto, entonces, es importante volver nuevamente a llevar el proceso. Los milagros se dan en el oasis de la oración. Sin oración no hay milagros. Nos encontramos con nuestra enfermedad, nos encontramos con los enfermos para dar ¿qué? Esperanza. Y para que hagamos una petición no superficial, sino una petición profunda de lo que nosotros necesitamos. Ordenamos con autoridad a la enfermedad para que se vaya, como lo hicieron los apóstoles en el nombre de Jesucristo. Tocamos el rostro sufriente del hermano, tocamos las heridas con esa prolongación del amor curativo de Jesús, con la calidad terapéutica de Cristo, que pasó haciendo el bien y sanando a los enfermos. Alabamos a Dios por el milagro, que sabemos que es un don divino, como un aspecto ontológico, como un aspecto psicológico, produce un asombro y nos abre el espectro para creer en los milagros. Y ese aspecto intencional en el que Dios tiene una intención especial a través de ese milagro. Y finalmente hay una admiración por lo que Dios realiza en cada una de nuestras vidas. Yo les invito para que nos coloquemos en pie. Vamos a orar un momento, ¿no? Esta palabra de Dios. Vamos a orar. ¿Cuáles son nuestras parálisis? ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Cuáles son nuestras vidas? Y vamos a ordenar, hermano, hermana. Empieza a ordenar en el nombre de Jesús. Yo te ordeno debilidad, yo te ordeno carácter, yo te ordeno el aguijón que tengamos, o la debilidad que tenemos, o la enfermedad que estemos padeciendo, la situación que estamos viviendo a nivel matrimonial, a nivel familiar. Hay que ordenarle con autoridad, hermano, hermana. Hay que tener humildad y esperar en Él y pedirle a Él y clamarle a Él. En el nombre de Jesucristo, levántate y echa a andar. Ordenamos toda parálisis, Señor. Ordenamos toda obra del mal que se aleje. Ordenamos en el nombre de Jesucristo que toda enfermedad, toda atadura, toda cadena, toda tristeza, toda culpabilidad, toda amargura, toda desolación, toda ruina, se vaya, Señor. Se vaya en el nombre de Jesús. Empieza a hacer tu oración. Por eso ese milagro se da en ese oasis de oración. Ora y empieza a clamar al Dios vivo con esa confianza filial. Dios tiene poder para hacer obras maravillosas.
Pasa por aquí, Señor. Pasa por aquí, Jesús Nazareno, Señor de señores y Rey de reyes. Pasa por aquí obrando, Señor, porque hoy queremos proclamar los milagros de Dios, las bendiciones de Dios en nuestra vida. Hoy es la puerta de la esperanza la que está actuando en cada uno de nosotros. Señor, actúa con poder y autoridad. Empieza, Señor, a reprimir las obras del mal, Señor. Hoy queremos nacer de nuevo. Hoy queremos ser curados como este hombre tullido fue restaurado, fue curado, fue transformado. El milagro de Dios se hace presente, hermano, hermana, cuando tú clamas con fe, cuando tú le pides a Dios y le permites a Dios hacer su voluntad en tu vida, cuando le agradas a Él. Señor, aquí estamos. En esta mañana pasa Jesús Nazareno por nuestras vidas. Haz lo que quieras, Señor. En cada uno de nosotros reprendemos, sometemos, aniquilamos y humillamos toda fuerza del mal. Dilo con fe, dale la autoridad a Dios, hermano, hermano. Que muchos sean tus enemigos, Dios va delante de ti. Así es el Señor. Porque cuando tú estás con Dios, muchos enemigos están alrededor.